Muy buenos días, amigas y amigos, por conectarse. Gracias por conectarse a este su espacio de derechos urbanos en Voces Azuayas. Hoy, jueves 17 de agosto del 2023, estamos en esta coyuntura del país, un especial espacio donde le vamos a dedicar, efectivamente, le vamos a dedicar a, a conversar sobre lo que está pasando en el país. Las preguntas que se quedan en el tintero y que se quedarán en el tintero y las respuestas que no serán siempre suficientes para contestar a estas preguntas que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, con respecto a lo que sucede. Normalmente en Derechos Urbanos los días jueves nos dedicamos a hablar sobre Cuenca. He tenido la oportunidad, sin embargo, de tener personajes como Francisco Huerta Montalvo, que estuvo conversando sobre los sucesos en aquel momento que estaban en el transcurso de la política y de la economía en el país. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Luis Verde Soto. Su trayectoria en los espacios políticos es larga. Su trayectoria en el quehacer político nos dice mucho de una persona que ha trabajado por los derechos de la ciudadanía. Un hombre que se ha destacado por su honradez, por su sinceridad y por su trabajo. Y tenemos también la presencia de un invitado especial que me acompañará dentro de Voces Azuayas como entrevistador al doctor Simón Valdivieso. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse y gracias a estos dos ciudadanos del mundo y ciudadanos de Cuenca, de Quito, del Ecuador, que están dispuestos a conversar, a dialogar, a transparentar los pensamientos, los criterios y lo que va sucediendo en nuestro país. Empecemos entonces, doctor Verde Soto, con usted. Hoy el doctor César Ricaurte de Fundamedios decía que tiene la impresión de que las autoridades no están hablando justamente del CNE, ¿no? Que no están haciendo lo que se debe con respecto a lo que está sucediendo en el país. ¿Y qué está sucediendo en el país? Un asesinato, un candidato que no existe, pero que sí existe en las listas, una propuesta de un nuevo candidato que no está siendo reconocido todavía por el CNE. Entonces, César Ricaurte justamente decía hoy en la mañana, le da la impresión de que las autoridades no están haciendo lo que se debe. ¿Cuál es su impresión, doctor Verde Soto? Buen día, gratísimo volver a verlos. Yo efectivamente creo que el CNE tiene la necesidad de mostrarle al país de que nada guarda bajo la manga, sino que está firmemente dispuesto a cumplir con sus obligaciones públicas. Y las obligaciones públicas, en este caso, la primera y más importante, es reconocer el carácter extraordinario de la situación que vive el país. Las leyes no se adecúan a las circunstancias con precisión. Las leyes tienen que amparar circunstancias extraordinarias como la que rige el país y consiguientemente el CNE no puede ampararse en una interpretación ni rígida de la ley ni rígida de los reglamentos, sino tiene que entender el espíritu fundamental suyo, que es el de preservar la voluntad popular, preservar la expresión de la voluntad popular. En este sentido, es primordial. Yo espero que ya se haya resuelto esto, es decir, que podamos contar con la candidatura que suple a la candidatura de Fernando Villavicencio, me refiero a de Cristian Subcrita, toda vez de que el asesinato, el vil asesinato de Villavicencio generó una circunstancia inédita en el Ecuador, es de hecho es un epígono en el desarrollo político del país y obviamente marca la necesidad de que todos los ecuatorianos entendamos en qué estamos. Ciertamente el CNE no puede ampararse en que, primero, en no resolver esta supuesta objeción planteada respecto a una falsa firma que existiría del candidato Zurita en las filas de Reto. Y yo entiendo que esta constatación es sumamente elemental, fácil.
es inmediata. Basta con que se vean las firmas que existen dentro de los archivos del CNE, se constate el carácter de fraudulento de la firma, que, por cierto, con la cual se ha utilizado el nombre de Cristian Zurita, que ha llevado a que un periodista independiente aparezca ahora como parte de un partido político. No creo que sea un hecho fraguado en el corto plazo, sino que deberá comprobarse simplemente que esta es una falsa firma dentro de un procedimiento, a mi visión, a todas luces cuestionable de firmas me refiero, y que se proceda con la candidatura. Y consiguientemente que el pensamiento y la fortaleza política y la honradez de Villavicencio puede estar presente en el panorama electoral. Creo que es muy importante para el país de que demos cuenta a través de nuestro sistema político de que las balas de los asesinos, de que la voluntad de los asesinos no corregirá, no cambiará, no distorsionará la voluntad política a expresarse por los ecuatorianos, y deben constar esa posibilidad de expresión en las papeletas. Luego de eso veremos cuál es el resultado. Evidentemente el Consejo Electoral tiene que también ser absolutamente claro y transparente en la contabilidad electoral, para que tengamos todos los ecuatorianos claros de que no nos dejaremos manipular por los asesinos de Villavicencio. Doctor Verde Soto, buenos días, Margarita, buenos días, muchas gracias. La línea discursiva suya, doctor Verde Soto, me viene a la mente este momento. Esas balas alquiladas, esas balas pagadas, esas balas asesinas en las vísperas de un proceso electoral con un candidato que proyectaba una imagen distinta al resto de candidatos, con un discurso totalmente distinto. ¿A quién le beneficia? ¿Quién está detrás de aquello? Es difícil en este momento dar una respuesta taxativa de quién está detrás de esto. Creo que el encontrar a los autores intelectuales, aquellos que empujaron esas balas asesinas, encontrar a aquellos beneficiarios de la situación política de Ecuador, aquellos beneficiarios del caos que han tratado de crear, aquellos que han intentado opacar las denuncias de Villavicencio, aquellos que han intentado sacar del escenario el tema de la corrupción. Todos ellos tendrán que dar cuentas ante la ley. La ley es aquello único que nos permite convivir en paz y solucionar nuestras diferencias en paz, pero sobre todo garantizar la existencia y la vida misma. En este caso, si bien las fuerzas de seguridad no fueron capaces de garantizar la vida de Villavicencio, la ley tendrá que ser capaz de mostrar que vivimos en un Estado que, al menos en algunos casos, puede sortear la impunidad. ¿Quiénes son los autores de esto? Yo creo que los autores son los que se benefician del silencio de Villavicencio. Y esto es lo que tenemos que destacar. El país tiene que tiene que saber transcribir el sentido y también la literalidad de la denuncia de Villavicencio, de las denuncias de Villavicencio, de su espíritu contrario a la corrupción, y podamos con firmeza dar pie a conocer quienes tratan de dominar la política ecuatoriana de modo directo, de modo indirecto, quienes tratan de gobernarnos desde el caos, quienes tratan de gobernarnos desde la violencia. Debemos recordar siempre que el gran crimen internacional se alía con formas nacionales de crimen, y todas ellas actúan con dos brazos: un brazo que va hacia la corrupción, la Gran Corrupción Internacional y sus aliados nacionales trabajan siempre a través de la corrupción, y el otro brazo que va hacia la violencia, es decir, hacia el que la existencia misma de todos los ecuatorianos esté en entredicho, porque no podremos caminar mientras la sociedad no se contenga, no podremos expresar nuestra voluntad con firmeza mientras la sociedad y los violentos no sean contenidos y expulsados del cotidiano del país. Doctor, usted acaba de hablar de la ley, de que hay que sumarse a la ley, de que hay que ajustarse a la ley. ¿Qué está pasando ahora en el Consejo Nacional Electoral, que utiliza la ley para entrampar lo que debería efectivamente realizar? En un momento dado utilizó la ley
para dar paso cuando asesinaron a un candidato en alguna ciudad de la costa y fueron a elecciones con una papeleta con un candidato que no estaba, ¿no? Luego le asignaron el espacio a quien iba a reemplazar. ¿Cómo entender la aplicación de la ley en un caso similar en este momento en el que no se están ajustando a la ley o que están poniendo trabas para ajustarse a la ley, en que aparecen firmas falsas, ¿no es cierto? Porque no sé si alguno de nosotros también estará inscrito en algún partido político con una firma falsa. Justamente el día de hoy me comentaron que el grupo que hace la observación ciudadana quisieron inscribirse para hacer observación ciudadana y el CNE no les dejó porque encontraron que muchos de ellos eran y ellas eran parte de partidos políticos. Sin embargo, ya habían participado como veedores en 3 elecciones anteriores. ¿Cómo entender la aplicación de la ley en estos casos? Bueno, primero que tú planteas es una realidad que el Ecuador no quiere reconocer y peor aún el Consejo Nacional Electoral y peor aún quienes hacen las leyes. El sistema de firmas como validación de la participación y la conformación de un partido político no sirve. No sirve, simplemente no sirve por varias vertientes. Una vertiente es la falsificación, el hecho mismo de que pueda localizarse ya de que la firma de Zurita o la supuesta firma de Zurita es una firma falsa, habla a todas las luces de que quienes se utilizaron esa firma lo utilizaron dolosamente, es decir, hubo un interés de falsificarla, hubo interés sí, pues se conoce que existen empresas falsificadoras de firmas para los partidos que quieren reconocerse, y esto es el primer hecho que debemos repudiar, pero no solamente repudiar el hecho de la falsificación, sino repudiar el hecho de que la autoridad electoral no ponga coto a la participación, a la falsificación, por un lado, y por otro lado, no proponga una forma alternativa de validación de partidos políticos. Creo que es el primer elemento. Yo alguna vez hice una visita sorpresa a una de las reclamos y objeciones que habían sobre falsificación de firmas, y se pudo notar con absoluta claridad, esto me refiero a uno de los, justamente fue cuando se hacía si no me equivoco, la consulta popular sobre de cuencas respecto al tema de recursos hídricos, y ahí se pudo constatar de que los 3 grafólogos que trabajaban con el Consejo Nacional Electoral, los 3 no tenían acuerdo, es decir, no había criterios técnicos y había evidentemente un acto malicioso de daño de las personas y daño de la credibilidad pública con firmas falsas. Ahora bien, el CNE no tiene posibilidades de escaparse frente a esto. No tenía posibilidades de hacer un uso dañino, tardío u omitir el uso de la ley. Aquí hay varias cosas que son absolutamente claras. La primera es de que el Consejo Nacional Electoral tiene que tratar el tema de la objeción a la candidatura de Zurita al margen de la expresión en las urnas. Eso significa que la gente puede expresarse en las urnas por la voto por Villavicencio, en la columna en que Villavicencio figura, y la validación de la candidatura de Zurita puede ser un hecho posterior. Incluso puede ser hasta posterior a la misma proclamación en pleno de los resultados en firme. Este es el primer elemento. El segundo elemento es que existe la posibilidad de reclamo en varias etapas, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, sino además en el Tribunal Contencioso Electoral, lo que permitirá yo aspiro y confío en que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral tenga plena y va a tener plena una visión de lo que está jugándose en el país. Yo creo que ese es el segundo elemento que es muy importante. Y el tercero y el más importante de todos: una vez producida la expresión de la voluntad popular prima sobre todas las otras formas de requisitos
que no pueden llenarse a cumplir plenamente, siempre prima el que la expresión de la voluntad popular debe ser conservada, es la que tiene primacía y consiguientemente es esta la que debe ser respetada. Consiguientemente, creo que no habrá voluntad en el Consejo Nacional Electoral, y si la hay, se deberá sujetarse a lo que es la historia ecuatoriana, a lo que es la tradición, de interpretación de la ley y fundamentalmente a un principio universalmente reconocido, de que la voluntad popular no se distorsiona por voluntad de nadie. Y los Doctor, sí, 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 sigue, Simón. sí, yo pienso que usted desde el inicio de nuestra conversación ha puesto un elemento muy importante y que tiene que ver con la formación de quienes hoy integran el Consejo Nacional Electoral. Da la ligera impresión que hasta el momento nosotros observamos a unos vocales del Consejo Nacional Electoral con una formación eminentemente legalista, positivista, sin entender el proceso constitucional y este proceso democrático. Hay un principio constitucional que dice que la omisión de solemnidades, hablando de justicia, no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades o de solemnidades. Consecuentemente, ¿cree usted, doctor, que esta actitud esta primera actitud del Consejo Nacional Electoral responde a una situación de carácter político del Consejo Nacional Electoral y quienes lo integran, o es que su formación legalista les está llevando a mostrarse como ellos son garantes del proceso democrático como personas que están en contra del derecho de participación ciudadana? ¿Cuál es su criterio, doctor? Yo creo que lo que tú planteas yo lo revertiría del modo siguiente. Eh, no puede haber una formación del derecho positivo en quienes no son abogados ni tienen conocimiento del derecho. La mayoría del Consejo Nacional Electoral no tiene conocimiento del derecho, no sabe de derecho y consiguientemente su interpretación, y esto lo hemos visto muy a menudo cuando hay que razonar el voto y el voto debe ser obligatoriamente razonado y justificado, lo que hay es una lectura de aquello que escriben algunos asistentes jurídicos que eso sí, por falta de experiencia, por falta de criterio, por falta o por presión política o presiones exteriores, cuando quieren se ponen extraordinariamente positivistas y cuando no se amparan en criterios generales del derecho. Entonces yo creo que el primer elemento es de que ver si es que hay una constante positivista en la aplicación del derecho, yo creo que es más una constante de cierto oportunismo antes que de conocimiento del derecho. Esto lo puedes corroborar cada vez que hay en el conjunto de razonamientos de voto, uno ve qué razonamiento de voto sale de la mera expresión de un artículo en la que no se justifica. El razonamiento significa razonar, es decir, montar argumentalmente una decisión tomada. Ahora, si es que la decisión fuese tomada porque existe una voluntad política de hacer daño, merece ser descuartizados quienes así lo hagan. Creo que el Ecuador no está en este momento, nunca debe estar, para soportar ninguna de las formas. Esta sería una forma clara de fraude, es decir, introducción dolosa, de una voluntad dolosa para provocar un cambio en el resultado electoral. Yo aspiro que no, y creo que los ecuatorianos todos esperamos llegar el día domingo a votar con un mínimo de respaldo en que no habrá ningún ánimo fraudulento y menos aún un ánimo fraudulento intentando una interpretación distorsionada del derecho, una interpretación totalmente distorsionada de los procedimientos electorales y fundamentalmente una voluntad dolosa de dañar la voluntad popular. La voluntad popular ahora tiene que ser respetada en la forma en que ella venga, y de la forma como se exprese. Ya han hecho suficiente con asesinar a Villavicencio como para que además asesinen a la voluntad democrática de los ecuatorianos. Es un hecho, doctor Vélez Soto, que todo el país ha puesto sus ojos sobre el CNE, sobre todo sobre su presidenta. A pesar de ser un ente colegiado, lo que aparenta el CNE es que quien toma las decisiones unilateralmente es la señora Tamaín. Esto entiendo que no puede ser posible.
Sin embargo, el día de hoy, en una entrevista en Ecuavisa, o el día de ayer, en una entrevista en Ecuavisa, la señora Tamaín ha dicho que sí se han sancionado, por ejemplo, y hablando justamente de la ley, a organizaciones que han incumplido las restricciones de publicidad. Sin embargo, esto no se ha dado porque vemos que aún continúa ejerciendo la señora eh, Aguinaga como prefecta en la provincia del Guayas. Hay miles de carteles en varios lugares del país donde el expresidente Correa funge como candidato, funge como apoya a su lista y no ha sido condenado, digamos, no ha sido tratado este tema de las elecciones, de las restricciones de publicidad, y lo que aparenta es que quien toma las decisiones es la señora Tamaín y no el CNE como un ente colegiado. Bueno, yo creo que no hay diferencia entre Diana Tamaín y la mayoría del Consejo. No la ha habido, ha sido una experiencia de cuando yo participé del Consejo Nacional Electoral, fue una experiencia de absoluta concentración de funciones y decisiones en la presidencia del Consejo, decisiones que deberían ser exclusivamente administrativas, pero que derivaban en una absoluta dictadura interna en el manejo del Consejo. Yo creo que, sin embargo, el Consejo, o sea, Diana Tamaín, o sea, los consejeros, los dos, no han dado los pasos necesarios para, en su momento y con oportunidad, evitar las distorsiones que ocurren en torno a lo que podría llamarse las formas contemporáneas del fraude electoral. No son solamente robar papeletas, no son solamente mascar papeletas o alterar programas, son cómo se permite que se construya una cancha desigual e inclinada. Y claramente la ley ha sido precisa respecto a quienes pueden y deben hacer campaña, por ejemplo, en el caso de los miembros del Consejo de participación, fue evidente la transgresión que se hizo, evidente a todas luces, y a todas luces hubo una misión en el ejercicio del encargo que está dado al Consejo Electoral, es decir, evitar que se produzca esa transgresión, y se produjo. Igual, ahora sigue produciéndose diariamente. Hay una candidata que no es sino una intermediaria, una voz, un pequeño altavoz de otro candidato real que está detrás. Y consiguientemente, eso, es decir, la aparente ingenuidad o el aparente positivismo en el ejercicio de la aplicación de la ley, lo único que hacen es no dejar que la democracia funcione. La democracia ahora funciona desde otros niveles, funciona desde la dimensión digital, lo que ocurre en las redes, lo que ocurre en el manejo de la configuración nueva de la participación popular. Yo recuerdo los temas más absurdos que ha habido es que, de esto, para hacer recordar el tema del positivismo, la ley dice, habla de medios impresos. Y claro, recuerdo que algún consejero me decía que muestre cómo un medio digital es un medio impreso. Si no se entiende el espíritu de la ley, de lo que es la impresión, es decir, la posibilidad de que una imagen o una voz un mensaje pueda tener difusión amplia a través de medios, es lo que se llamaba la impresión desde la época de Gutenberg. Pero claro, cuando se queda la gente con la cabeza en la época de Gutenberg, o ampara que tiene la cabeza en la época de Gutenberg para poder ocultar reales intereses en torno a una campaña, evidentemente caemos en situaciones tremendamente difíciles de tolerar para que la democracia funcione en el Ecuador. Lo que hay que hacer otra vez es no solamente utilizar todos los medios de comunicación, estas formas impresas. Ustedes son una forma impresa de comunicación, ¿no es cierto? Impreso no quiere decir en papel, impreso quiere decir es una forma de comunicación, de construcción de la difusión entre quien emite y quien recibe. Es esto lo que esto se debe entenderse, más allá de que claramente hay una deficiente formación. Yo siempre recuerdo en esto al Instituto Nacional Electoral de México, que es un gran instituto donde se sientan una veintena de los más grandes intelectuales con conocimiento sobre elecciones.
No hay que saber sobre administración, no hay que saber sobre algún aspecto específico de la ley o algo de alguna computadora. Hay que saber sobre el sistema electoral. Todo el resto es operatividad. Hay que tener quien dirige el rumbo de esta cosa tan compleja que es un sistema electoral que cada vez se complejiza más en el mundo y que cada vez requiere gente con mejor formación. A la intervención de Margarita, usted nos ha dado una respuesta muy clara y claro, este dato me pongo a pensar. Usted habla de la figura de Atamaín, y al parecer ya va muchos años ahí y es un hueso duro de roer. Y realmente los ojos de la crítica en el Ecuador siempre han estado puestos en la persona de ella y el Depende cura. de quién quiera roer, Sí, Simón. ya, y quizás un poco elucubrando, y esto es muy propio de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, de pensar mal y acertarás quiénes están detrás de la figura de Atamaín. Cuando usted habla de una concentración, doctor Verdesoto, una concentración de funciones y una suerte de dictadura en el manejo del Consejo Nacional Electoral, aquí nos viene una pregunta que habíamos conversado antes con Margarita, en el sentido de que frente a este proceso electoral, como usted se ha manifestado, ¿es posible, y por la experiencia que tuvo usted dentro del Consejo Nacional Electoral, es posible manipular este proceso electoral? Sí, de alguna manera parece que lesionando el derecho a la participación en este momento ya daría ese mensaje. ¿Cuál es su criterio, doctor Verde Soto? Bueno, yo escribí hace poco y mandé a Ecuador antepedido de algunas personas, mandé algunas hojas que eran las 10 formas en que funciona un fraude electoral en el caso ecuatoriano. Existe al menos 10 formas de cómo ya las había visto, ¿no es cierto? Y tienen que ver con no solamente la acción, la inacción, el error de la autoridad electoral, tienen que ver con la forma de procedimientos previos al periodo electoral, que ahora son infinitamente mayores. Ahora la delimitación de medios de comunicación al periodo electoral preciso determinado por el Consejo no tiene sentido porque los medios digitales trascienden largamente y es permanente la posición de desnivelar el escenario electoral, la propaganda electoral puede estar de modo permanente, los temas de la financiamiento de la política y de la campaña es otro elemento central en la desfiguración electoral, las mismas prácticas que una de las cuales que yo denuncié ante la fiscalía y que está en procedimiento de la fiscalía, que son estos robos de votos que se producen dentro de las de elecciones con múltiples elecciones, perdón, la redundancia a la vez, de alcalde, prefecto, concejales o presidente, y que se producen robos de votos para estadísticamente afectar a algunos candidatos que pueden haber tenido preponderancia en un determinado recinto electoral. Todo esto, ¿no es cierto?, forma parte de unas infinitas posibilidades de fraude, que la única forma de controlar es con la participación ciudadana. Es decir, los partidos tienen que tener presentes por destacamentos técnicos que acompañen todo el proceso científico electoral. La ciudadanía tiene que estar presente en todo el proceso electoral de la contabilidad del día del escrutinio. Los partidos tienen que colaborar entre ellos, pese a su diversidad política, tienen que colaborar entre ellos porque nadie más que a ellos les conviene como conjunto la limpieza del proceso. Por eso ha sido siempre muy extraño que los partidos nuestros no colaboren entre ellos en este proceso de contabilidad electoral. Es preciso, por ejemplo, algo tan sencillo, tan necesario, tan importante y que hay que darle seguimiento. Y todos los partidos pueden hacer seguimiento no de todas las actas de mesa de las juntas, pero sí puede hacerlo de una muestra. Todos los partidos pueden hacerlo de una muestra y todos deberían hacerlo de una muestra. Y consiguientemente lograr que podamos tener cotejos entre el escrutinio realizado en la mesa con la entrada dentro de la contabilidad electoral y la suma global y general.
Si uno no tiene, digamos, uno no logra hacer bien esta contabilidad, este manejo muestral, que es un manejo estadístico, no podríamos decir que tenemos representantes políticos propiamente, porque para eso son los representantes políticos, para canalizar la voluntad popular y canalizarla de modo transparente. Consiguientemente, creo que es necesario que ahora los partidos políticos, con la presencia de las misiones internacionales, conozcan claramente cuáles son los acechos que tiene desde el mundo internacional y desde el mundo nacional las elecciones ecuatorianas. Si el gran crimen internacional ha creado el asesinato, ha fabricado el asesinato de Villavicencio, justamente para poder reivindicar la pureza del país, el sello de Ecuador en el mundo internacional, debemos conocer exactamente cómo ese gran crimen internacional no afectará y que hay los escudos suficientes para evitar que afecten a los sistemas informáticos ecuatorianos. En la vez pasada, en el año 2021, hubo varias centenares de intentos de entrar sobre el sistema electoral con hackers desde fuera y que logró exitosamente, eso fue el informe que nos dieron los diversos organismos internacionales a cargo de esto, lograron ser evitados. Ahora necesitamos conocerlos a todas luces porque el gran crimen internacional está operando sobre el Ecuador, está operando sobre el proceso electoral y tenemos necesidad de saber con claridad, con perfección, qué es lo que está ocurriendo. Se han tomado los buenos recaudos y esos recaudos debemos verlos operando. No se necesita conocer los intestinos de sus escudos informáticos. Se necesita conocer que están operando y que los organismos internacionales de asesoría puedan hablar con los candidatos y con los técnicos ecuatorianos para poder mostrar de que esos escudos están operando. Debemos detener el gran crimen internacional ya no solamente con las balas que han asesinado cobardemente a Fernando, debemos también sostener y claridad en el resultado con también ese gran crimen internacional que tratará de entrar, tratará de vengarse contra los ecuatorianos en su momento. Doctor Bertesoto, sin embargo, la señora Tamaín no ha dejado que se haga una auditoría al sistema informático. Varias organizaciones han pedido que se haga una auditoría al sistema informático. Y justamente en el documento que usted menciona, que fue entregado hace algunos par de meses a la ciudadanía en general, entre comillas, usted dice, se produce corrupción electoral cuando más allá de los liderazgos intervienen técnicas, especialmente digitales, en que la construcción de la decisión electoral es manipulada por específicas tecnologías, las que distorsionan la realidad y la manipulan la voluntad, cierre comillas. Esto nos hace pensar o repensar lo que justamente el Observatorio Ciudadano ha estado tratando de investigar y de participar. Dos cosas. Uno, pidiendo la auditoría informática. Dos, haciendo preguntas al CNE sobre cómo es el sostén técnico que está soportando la información del sistema informático. Y tres, recibiendo negación de parte del CNE para poder participar como veedores. Mira, yo creo que en esto, bueno, el sistema informático del CNE ha tenido varias, no auditorías en el sentido estricto, peor auditorías forenses. Ha tenido exámenes sobre la modalidad de funcionamiento del sistema informático y se han descubierto muchas lagunas y vacíos. Y en esto yo mismo he participado en varias misiones que han logrado y que han determinado vacíos. No ha habido auditorías propiamente tales. La primera reacción es la obvia. Es necesario que el Ecuador tenga una auditoría informática clara, visible, transparente de su sistema electoral y tenga una auditoría forense, auditoría para ver cuándo hay intento de daño, cuándo hay intento de dolo, cuándo hay intento de fraude. Yo creo que esta es la primera cosa y en esto existen expertos en el mundo que permitirán que Ecuador pueda tener credencial de su democracia mostrando de que no hay dolo en su sistema informático. Yo creo que no lo hay. Hasta donde yo estuve, habían organismos internacionales que pudieron producir escudos frente a intentos muy claros que hubo de hackear el sistema, de interrumpir el sistema, de intervenir en el sistema. Creo que la segunda cosa importantísima es, yo me preocupaba en ese documento al que te referías, de que
hay necesidad de que todos los partidos políticos tengan sus representantes en la comisión de seguimiento del sistema informático. Yo entiendo que los partidos políticos deberán tenerlo. Entiendo más que nada que los partidos políticos podrán tener acceso permanente sobre los diversos momentos del proceso electoral. No se trata de un falso autoritarismo de decir, quieren conocer qué hacemos. No, se trata de que el país necesita transparentemente conocer hasta dónde debe conocerse, porque hay cosas que forman parte obviamente de la reserva y que podrían ser contraproducentes, pero obviamente tiene que conocerse con el mayor nivel de transparencia posible todo lo que ocurre a nivel informático. Y lo obvio, lo más importante a nivel informático, y recojo a la expresión que no es mía, lo más importante en el sistema informático es el grado ético de los operadores del sistema informático. Y esto es lo fundamental. Tenemos los ecuatorianos que tener certeza de que los operadores del sistema informático son ecuatorianos y ecuatorianas de plena calidad ética. Todo sistema informático es vulnerable cuando la capacidad ética de quienes lo operan está en cuestión. Doctor Verde Soto, el acto preelectoral que vivimos el pasado domingo, etiquetado por el Consejo Nacional Electoral, digo etiquetado como debate presidencial. ¿Usted cree que lo que pasó la noche del domingo responde a lo que efectivamente entendemos los ecuatorianos de que es un debate? Es decir, ¿qué apreciación tiene usted sobre ese acto preelectoral, la calidad y el contenido del mismo? Usted es experto. Yo creo que la primera cosa, resaltemos primero lo positivo, que Ecuador tiene la obligación, en Ecuador existe la obligación de que los miembros de uno, digamos, los candidatos, participen obligatoriamente en un debate. Y creo que eso es importante. Creo que la parte formal es importante, esta obligación de que hayan debates en el caso presidencial, en el caso de las elecciones unipersonales. El segundo elemento es cómo se organiza un debate y en esto también reitero una vez más, el tema es no se trata de que se sepa cómo las minucias de la organización de una mesa electoral. Se trata de tener una visión de conjunto sobre hacia dónde se conduce el sistema. Y una de las partes más importantes es el debate. ¿Por qué es importante? Porque el debate concentra atención ciudadana y en el debate no solamente rige el idioma verbal, sino rige el idioma corporal y rige el conjunto de relatos y sintomatologías que dan. ¿Cómo hacerlo en un número tan grande de candidatos? Varios países han optado porque no sea entre todos al mismo tiempo y dar lugar a que se pueda tener, aunque sea espaciadamente, segundo, que no sea un solo debate, sino sean varios, de modo tal de que una temática sea trabajada en profundidad y podamos medir en calidad cuánto es lo que sabe un candidato respecto a un tema determinado, donde se puedan no solamente jugar verbalmente con ciertos requerimientos, sino extraer si es que efectivamente cada candidato sabe dónde se conduce la economía, el medio ambiente, la política, la reforma del Estado. Por ejemplo, a mí me dejó absolutamente pasmado el que no se trabajara la inserción internacional de Ecuador. Me pareció de aquellos temas en los cuales no puede, el mundo ahora es lo más interconectado como para pensar que Ecuador es una isla aparte y tratar de trabajar sin ese referente. Pero entonces yo creo que la segunda cosa, muchos países optan no por esta normatividad reglamentaria rígida del minuto, de los 30 segundos, de los 40 segundos, sino utilizan otras modalidades que son valiosas, utilizan bolsas de minutos. Entonces cada candidato tiene una bolsa de minutos con la cual puede utilizarla o no utilizarla, o puede utilizarla en un solo tema o no utilizarlo. Su inteligencia y la inteligencia partidaria y la inteligencia de su discurso consistirá justamente en la administración de esa bolsa de minutos de que dispone en un enfrentamiento electoral, en un debate, que tiene que ser obviamente tiene que ser una relación de adversarios electorales que debaten, justamente confrontan ideas para que la ciudadanía tenga visiones. Lo que tuvimos fue, en algunos casos, yo sí tengo una visión del debate, no tengo una visión de quién ganó, tengo una visión de quién perdió. Eso sí lo tengo absolutamente claro. Quien perdió lo tengo absolutamente claro. Tengo una visión de la pobreza discursiva, la tengo absolutamente claro. Para mí eso sí. Permíteme que no haga una propaganda de esto, pero es claro para mí que la candidata de Revolución Ciudadana perdió el debate.
Perdió el debate porque no tuvo capacidad argumentativa, ni siquiera lo tuvo una capacidad de manejo de mensajes, de una caja de mensajes. Para manejar una caja de mensajes es muy peligroso. Una caja de mensajes son un conjunto de consignas a las cuales uno termina e ingresa hacia un discurso. Entonces, cuando uno conecta la caja de mensajes con un discurso en su entrada y en su salida, el mensaje queda siendo una introducción y una conclusión. Pero cuando el mensaje es una recitación, la caja de mensajes se convierte en una recitación, evidentemente lo único que hace es le hace perder ese partido. Ahí yo tengo claro de que perdió la candidata su participación. Yo creo que fue claro. En otros no había que esperar mucho. Me encontré que había algunos que habían logrado estructurar un discurso un poco mayor, un poco mejor, un poco más desarrollado, y claro, la parte más evidente fue la ausencia del pensamiento de Villavicencio, la ausencia de la actitud confrontativa de Villavicencio en torno a la transparencia y a la honradez. Esto fue evidente que no podía darse un debate con esas condiciones. Consiguientemente, yo creo que para mí es un debate todavía no logra tener la calidad técnica en su organización, porque ciertamente hay que ver cómo son los debates en el mundo para saber qué podemos hacer en Ecuador y no simplemente reflejarnos por lo que nos ordenan que digamos cómo debe organizarse un debate. Y segundo, lo más importante, que es que un debate tiene que tener un producto y ese producto no es la repetición de esquemas de propaganda, sino debe ser un producto de conformación de liderazgos que tienen que estar acompañados de un discurso, están acompañados de una visión, de una misión de país, de una asunción de roles y responsabilidades frente al país y de destreza, no el manejo de una cifra, la cifra es lo que menos importa. Eso es un detalle comunicacional, que usted me diga cuánto producto se desarrolla en la fábrica que queda a orillas del río Machángara, 3 kilómetros al sur de Cuenca, no me dice nada. Lo que me tiene que decir algo es si yo manejo los grandes agregados nacionales y sobre los grandes agregados nacionales puedo tener una visión. Eso es lo que tiene que mostrar un líder. El resto son operaciones que tienen que manejarse en ese cuerpo que es la administración de un Estado, en ese cuerpo que a veces puede estar bien organizado, mal organizado, es otro tema. Doctor Vélez Soto, medio pasándonos y regresando al tema del CNE, conocemos que la señora Tamaín ha aceptado que es nula la supuesta afiliación de Cristian Zurita. Esto nos vuelve nuevamente a los temas de manipulación, de tiempos, de manipulación de la propia ley, de ridiculización también de lo que es un ente colegiado, lo que debería ser un ente colegiado. Y aquí obviamente se mira la acción de la ciudadanía, una ciudadanía que está al pie del CNE desde el día miércoles, en lluvia, en frío, exigiéndole a la presidenta del CNE que actúe. Es más, inclusive ha rechazado, ha anulado la impugnación del partido UNES en contra del candidato Zurita, de la propuesta del candidato Zurita. Eso nos da a entender mucho de que la presión de la ciudadanía ejerce también su acción sobre alguien que está manejando un ente colegiado como hacienda pública. ¿Cuál es su opinión? Como hacienda propia, perdón. Pues mira, Pública también. lo bueno es que ya no hay haciendas. Esto es lo más importante. Lo más importante es que no hay quien ejerce el control dentro de un territorio del modo como lo hacía un hacendado, dominando a sus partes. Esto ya es lo bueno del Ecuador contemporáneo, es que ya no tenemos haciendas y esto es muy importante. Las haciendas públicas fueron más explotadoras y dañinas que las haciendas privadas en muchos de los factores. Por eso mismo es que la hacienda pública fue el origen del movimiento campesino e indígena ecuatoriano. Yo creo que el hecho de que ya se haya admitido la candidatura de Zurita, el hecho mismo de que se ha desechado esa malhadada interés que hay de evitar la candidatura con esta objeción. He visto, por cierto,
algunas declaraciones del ex canciller en varias medios de comunicación, ya poniéndose el parche antes de la herida. Nosotros no somos los asesinos, es lo único que le falta por decir. El resto de su buen inglés permite decirlo de modo bastante soterrado. Y el hecho de que el expresidente Correa salga en sus tweets, he visto hace pocos minutos uno del día de ayer en el que indica de que hay grandes intereses detrás y pretende dar nombres y decir son otros los autores intelectuales, no nosotros, ¿no es cierto? Y crear esta gran capacidad que ha habido durante una década en el Ecuador, que fue desviar la atención hacia terceros, que fue quitarse de encima en base al carisma y en base al liderazgo caudillista, quitarse encima las responsabilidades. Yo creo que eso el Ecuador sabrá parar, y la forma mejor de pararlo es con votos. La forma que tendrá el Ecuador de hacer es pararlo con votos. Doctor Verde Soto, ¿cómo se ven los toros de lejos? Entiendo que está usted mucho tiempo fuera. ¿Es cierto que Ecuador está viviendo un estado fallido? Yo no les llamaría más. Yo creo que está fallido es una denominación muy compleja. Quiere decir que ninguno de los procesos funciona, quiere decir que todos los procesos de decisión pública no cumplen los objetivos. Eso es un estado fallido. Entonces, creo que la rotundidad de la afirmación de un estado fallido, quiero utilizar también con un poco de ligereza, creo que guardarla con un poco más de criterio. Pero, sin embargo, además de invocar a los colegas de que lo hagan con un poco más de criterio. Sin embargo, yo creo que el tema de Ecuador es un tema complejísimo en el mundo internacional. Haber llegado a tener un riesgo país superior al de Argentina es dramático, porque es un riesgo país que se origina no en la economía, sino en la política. Se origina en los liderazgos políticos que harán muy difícil que una economía ordenada o desordenada funcione. Es esto lo que nos están diciendo, el nivel de riesgo país de Ecuador, donde hay una economía que tiene problemas y que va a tener muchos problemas en función de lo que está atravesando políticamente. Y la fórmula que tiene Ecuador de volver al escenario internacional de inversiones, de volver y formar parte del mundo internacional democrático, es mostrando que es una sociedad con corrupción controlada y con crimen controlado, con violencia controlada. Estas dos patas, la del crimen y la de violencia, tienen que ser controladas ¿desde dónde? Desde un gran acuerdo nacional. Los países que han logrado controlar niveles crecientes e inmanejables de violencia y corrupción, como por ejemplo Italia frente a la mafia siciliana, lo hicieron justamente ante situaciones como las que vive Ecuador hoy, cuando asesinaron a los jueces Falcone y el juez Borsellino. La sociedad italiana pudo reaccionar y pudo llegar a un acuerdo, incluso con los partidos que habían estado involucrados con las mismas mafias en Sicilia, y lograron contener a esa mafia. ¿No? O sea, la mafia siciliana no se ha eliminado, pero han logrado contener a esa mafia. Y eso es muy importante. Ecuador necesita, como credencial internacional, lograr que con ponderación logremos controlar la violencia y la corrupción. Hablar de un estado fallido es ponernos nosotros mismos encima el pie de habernos salido del mercado internacional. Más aún si nuestro debate dice que no pertenecemos al mundo, lo único que estamos diciendo es que el mundo puede desentenderse de Ecuador. Y lo único que tenemos que tratar ahora es de que el mundo no se desentienda de Ecuador, porque quien está tratando de tomarse las decisiones fundamentales del país es el gran crimen internacional a través del narcotráfico, a través del control de los puertos, a través de provocar en la política situaciones determinadas y provocar reacciones en liderazgos políticos irresponsables. Vamos, terminando este singular conversatorio, doctor Verde Soto, y en febrero de 2024 se lanza el proceso electoral para 2025. ¿Se lo va a hacer con los mismos miembros del CNE? ¿De qué depende? Bueno, y primero, dos miembros del CNE ya debieron ser renovados y 3 deberían ser renovados en el año siguiente. Yo creo que dependerá del siguiente parlamento, el parlamento que salga de la elección del día domingo, el que se tome las decisiones para que este proceso se cumpla entero. Es decir, el país pueda contar
pero contar con buenos consejeros. Esto implica con conocedores firmes de los procesos electorales. Choferes de computadora no nos interesa. Administradores de una no nos interesa. Caras bonitas no nos interesa. Al país lo que le interesan son visiones de profundidad estratégica sobre su democracia y sobre su proceso electoral. ¿Qué opinas sobre Anabel Chacón, que quiso ser parte del CNE y se le pusieron todas las trabas que puedan haber dentro de la ley y fuera de la ley? Bueno, yo creo que la definición, el Ecuador está atrapado en un laberinto, y ese laberinto es el Consejo de Participación. Ese laberinto es el que impide que el país vea con transparencia los procesos, por ejemplo, los procesos de designación de consejeros, que yo entiendo que el mismo Parlamento deberá tomar cartas sobre el asunto e invitar a tener un Consejo Nacional Electoral profundamente renovado, aireado y fundamentalmente sólido, técnicamente sólido, capaz de corregir. Yo no quisiera expresarme sobre un caso en particular sin conocerlo en profundidad, pero en todo caso yo confío en que el país tendrá estas capacidades de autorregulación y autorregeneración. No podemos seguir en esta prórroga indefinida de esto que el Ecuador se ha dado, que es procrea ilegitimidades presidenciales, ilegitimidades parlamentarias, porque el principal elemento de la creación de legitimidad está en la elección. Y en esta legitimidad de origen tiene que haber una autoridad electoral sólida. El consejero, el consejero Dávila del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recogió miles de firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes recordarán que inclusive el doctor Julio César Trujillo estaba de acuerdo en que se elimine este ente mal nacido. Hay una propuesta desde la ciudadanía que el nuevo gobierno convoque a una consulta popular para cambiar la Constitución, regresar a la Constitución del 2008. ¿Qué opinión le merece a usted este pedido de la ciudadanía, considerando que se recogieron ya firmas, por ejemplo, para desaparecer el Consejo de Participación? Yo creo que la reforma institucional del Ecuador es ahora cada vez más necesaria. Por ejemplo, ese es un tema no tratado en el debate. Es un tema que no se trató en el debate. Se trató el tema de la corrupción a ratos, salpicones, porque salpicaba demasiado lodo hacia una parte de la mesa. Pero en el tema de la reforma institucional del Estado no se produjo. Yo creo que ese tema es un tema que tenemos que trabajarlo con suma tranquilidad, con suma paciencia, y entendiendo que el siguiente gobierno es un gobierno de transición. Es un gobierno, porque ha habido un gobierno que interrumpió su gestión ahora, porque ha habido una transición que no se logró gestionar con el gobierno actualmente en ejercicio, y porque es necesaria una reforma institucional que le devuelva al Ecuador a poner su cabeza sobre sus pies y sus pies permitiéndole caminar. El Ecuador no camina sobre sus propios pies, el Ecuador camina este rato a la deriva de estos hechos de sangre, de estos hechos de ruptura de la voluntad popular, de estos hechos de romper con la forma de convivencia que es la que tenemos que tener los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos una comunidad con destino, sabemos y queremos, somos ecuatorianos y vivimos juntos por eso, porque creemos que tenemos un destino juntos como sociedad. Si no, no deberíamos estar juntos. Doctor Verde Soto, en forma reiterada le hemos escuchado a usted hablar del crimen organizado, de la delincuencia organizada transnacional, nos puso el ejemplo de la mafia siciliana, la actitud que asumieron los ciudadanos para no eliminarla, sino para frenarla. En Ecuador, el presidente Lasso les declaró a la delincuencia organizada como terroristas, pero hasta ahora vemos que no ha empezado la guerra, como debería empezar de acuerdo al artículo 730.
¿Cree usted, porque de eso se dice en la calle, de que eventualmente la delincuencia organizada, el crimen organizado, que tiene sus dos vertientes, sus dos brazos armados, por un lado el sicariato y por otro lado la violencia en las cárceles, le ha constituido o se ha constituido en el sexto poder del Estado? Sabemos que hay funciones, pero queremos utilizar el término, el sexto poder del Estado, pero que al final resulta ser el primer poder del Estado. Mira, yo creo que, o sea, el primer elemento de una sociedad es vivir en paz. La posibilidad de convivencia en una sociedad es preguntarse, ¿podemos vivir juntos? Y si podemos vivir juntos, quiere decir que seguimos como sociedad. Si no, hacemos repúblicas independientes, tal vez sea mejor vivir en pequeñito, yo haré mi comunidad hippie a un costado y me olvidaré del país. ¿Es verdad? Pero dado que creemos que podemos vivir juntos y podemos vivir en paz, creo que podemos replantearnos entonces las normas para vivir en paz. La primera cosa que tenemos que garantizarnos es que si yo salgo a la calle no me pegue un tiro. Es verdad, tengo que garantizar que si salgo a la calle las veredas no se van a abrir. Entonces, vamos el primer elemento del poder vivir juntos de una forma institucional es garantizarnos nuestra misma existencia y nuestras formas de convivencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. A eso vamos, a eso tenemos que vivir. Y si hay intereses de la gran corrupción internacional en tomarse las riendas del Estado, las hubo en Colombia, las ha habido en México, nosotros tenemos que, el país tiene que reaccionar, es parte de los malos momentos de una sociedad que tiene que convertirse en buenos momentos sabiendo cómo conducirnos, sabiendo qué hacer y hacia dónde ir. Lo fundamental es que en este rato tenemos que saber a dónde ir y yo creo que ese saber a dónde ir pasa por un acuerdo nacional contra la violencia y un acuerdo nacional contra la corrupción. Es un acuerdo nacional que nos dirija hacia algún lado y ese algún lado tiene que ser a la restitución de las formas básicas de convivencia, es decir, la convivencia pacífica, el respeto a la ley, el manejo adecuado, la autorregulación fundamental, y no creo que podemos en este rato sumergirnos en el barrial que significa este conjunto de lodo que han logrado introducir en la sociedad ecuatoriana y que es necesario en este rato limpiarnos. Además, obviamente, de hacer justicia, y la mejor forma de hacer justicia en este rato y en este momento es un voto en las urnas. Muchísimas gracias, doctor Verde Soto, por su tiempo. Le deseamos que tenga un buen día y un buen viaje. Muchísimas gracias también a Simón por habernos acompañado en este día. A ustedes siempre les invitamos a visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com. Muchísimas gracias al equipo de Estrategia 7 por darnos el soporte de este programa. Y para todos ustedes, invitarles al día de mañana, Fernando Vega y César Sea en el programa de la coyuntura política. Muchísimas gracias a todos, a todas y a ustedes, invitados especiales, por haber colaborado, haber dado de su tiempo, sus conocimientos, exponer lo que sucede en la ciudad, en el país sobre todo, y darnos las luces para que la ciudadanía sigamos en pie, luchando y forjando la paz para vivir en paz. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. Buenos días.